El título del sermón es Ambición impulsada por la gracia, la escritura, Romanos 15 del 14 al 21, en la serie La gracia salvadora de Dios. Esta es la palabra de Dios. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero le he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, al fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio donde Cristo donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Que Dios bendiga su santa y divina palabra. Padre, te damos gracias, darnos conocimiento, aplica esta verdad en nuestro corazón, que la persona salva salga de aquí, Padre, con una ambición, Padre, una ambición de hacer el nombre de Cristo ser conocido en todo el mundo, Padre, con un amor a Dios, amor por la iglesia. Y si hay alguien aquí inconverso, sea de chico o grande, Padre, que tú toques las almas que vengan a Cristo por primera vez como Salvador. Pedimos, Padre, estas cosas son peticiones muy altas, pero servimos al Dios de lo imposible. Sabemos que puedes, Padre. Pedimos que lo hagas. Pido que bendigas esta lengua, Padre. Ha tenido dificultad hoy, pero pedimos, Padre, que tu palabra resone de este púlpito en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amado. Pablo se está acercando al final de su epístola a los romanos. Tras exponer la gloriosa doctrina de la gracia y brindar instrucción y también corrección cuando era necesaria, ahora les habla sobre lo que ha impulsado su ministerio. El corazón de Pablo aquí se manifiesta para nosotros ver. Es el mismo corazón que miramos en Filipenses 1:20 al 22, donde él dice acerca de sí mismo: conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o sea por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera. Lo que Pablo está diciendo es que mientras yo viva, quiero ser de uso. Para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es Cristo, pero mientras yo viva, quiero un propósito. Y el propósito es que Cristo sea manifestado por medio de mi vida. Bueno, con esto dicho, entonces podemos ver que Pablo aquí quiere enseñarles a ellos qué es lo que ha impulsado su ministerio. Pero antes de hacerlo, en el versículo 14, Pablo quiere reforzarle una verdad. Él tiene confianza pastoral en la obra sustentadora de Dios. Él mira evidencia en los romanos de que ellos aman a Cristo. Y eso es muy fácil de nosotros olvidar, porque él está corrigiendo unas doctrinas incorrectas que ellos tienen. Se recuerda, él está hablando acerca de las divisiones y ciertas cosas. Es posible que nosotros digamos, estos no son cristianos, pero Pablo dice, no, yo sé que ustedes son cristianos, no son perfectos, y donde hay imperfección le he escrito para ayudarles porque los amo. Pero yo puedo ver la evidencia en ustedes, romanos,
que sí aman a Dios. Gloria sea a Dios por esta verdad. Mire lo que dice el versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Antes de explicar su ministerio a la iglesia, lo que le impulsa, Pablo primero expresa su confianza en ellos como cristianos. Observe su amor por los romanos. Él los llama mis hermanos. Estoy confiado, mis hermanos, mis hermanos. Los romanos eran parte de la familia de Dios. Y con esto, mis hermanos, Pablo afirma, yo los veo a ustedes como cristianos auténticos, parte de la familia de Dios, cuyo bien es mi deber como pastor y apóstol. Ustedes son mis hermanos. Como hermanos míos los amo y por eso he escrito a ustedes. Gloria sea a Dios por esta verdad. A pesar de las debilidades en Roma, se recuerda, había el legalismo, el antinomianismo, habían divisiones entre gentiles, ex gentiles y ex judíos. Pablo ve el fruto de la gracia de Dios por entera en la iglesia y dice, esta es una iglesia que ama a Dios. Hay problemas, sí. Por eso Dios apuntó a apóstoles y pastores para corregir esos problemas. Pero por lo general lo que miro es un grupo que ama a Dios. Gloria sea a Dios por esto. La corrección entonces de Pablo está basada en el amor y una fe genuina en lo que Cristo estaba haciendo en su pueblo, en esta iglesia que amaba al Señor. Pablo escribe no porque está enojado, no porque está ofendido, no porque miran a ellos tantas cosas terribles y está confuso. Él escribe porque Él los ama, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, Pablo los elogia por 3 características específicas que tiene que tener toda iglesia saludable. La primera que Pablo dice, ustedes como iglesia están llenos de bondad. ¿Leyeron eso? Lleno de bondad. La bondad aquí de la cual habla Pablo no se trata solo de la amabilidad, de ser amable unos con los otros. Es una característica espiritual. La bondad significa rectitud moldeada por la gracia de Dios, un corazón inclinado a la justicia. Como dice la palabra de Dios, es un fruto del Espíritu. Lo miramos en Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paciencia, benignidad, lean conmigo, bondad y fidelidad. Es lo que Dios, el Espíritu Santo, hace en nosotros. Estas son las características, el cambio efectual que hace el Espíritu Santo dentro de un cristiano. Cambia los deseos egoístas, cambia el odio, cambia el celo y nos cambia y nos da un corazón moldeado por este fruto del Espíritu Santo. Y uno de esos frutos es la bondad. Así que los romanos estaban dando el fruto del Evangelio. Y por eso Pablo afirma, yo miro su transformación, yo miro su salvación. Su salvación es evidente, sé que ustedes son cristianos. Gloria a Dios. Cuando podemos ver el fruto del Espíritu Santo en la vida de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Evidencia que caminan con Cristo. Evidencia que Dios ha transformado a sus vidas. Pero no solamente estaban llenos de bondad, dice Pablo, la iglesia en Roma también estaba llena de todo conocimiento. Todo conocimiento. Eran doctrinalmente sólidos, habían comprendido las profundas verdades de la salvación. Y es posible que usted quiera objetar y decir, pero si eran tan sólidos, ¿por qué tuvo que escribirle a Pablo? ¿Por qué Pablo corrigió tantos errores? Dije que eran sólidos, no que eran perfectos. Amén. Y nosotros estamos en esa jornada también, ¿verdad? En ese camino también. Lo que usted sabe hoy no lo sabía 5 o 10 años atrás. Lo que el Señor ha corregido hasta este punto, antes no lo tenía usted. Es posible que estaba en una iglesia que no amaba al Señor, o donde reinaba el pecado, el desorden. Pero ahora usted anhela estar en una iglesia que ama al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo una obra en ustedes, ¿verdad? Entonces Él dice, ustedes están llenos de todo conocimiento. A mí han comprendido las profundas verdades esenciales de la salvación. Y hay muchas iglesias que no tienen doctrina correcta cuando hablamos de la soberanía de Dios, pero sí enseñan el evangelio correctamente. ¿Qué podemos decir? Gloria a Dios y ojalá que crezcan en estas áreas.
No nos jactamos como nosotros somos mejor por nuestro conocimiento. Miramos una debilidad. Si tuviéramos la oportunidad como Pablo, le mandamos una epístola, hablamos con ellos para que corregir estas debilidades, pero lo reconocemos como hermanos que aman al Señor. A lo mejor es débiles, pero que tienen el conocimiento suficiente de la salvación. Esto entonces no significa que los creyentes en Roma lo supieran todo por la mera verdad que le mandó esta epístola corrigiendo doctrina. Sabemos que no lo sabían todo, pero sí tenían una sólida comprensión de la verdad del Evangelio y de la voluntad de Dios. Se les había enseñado lo esencial de la salvación, lo esencial de la vida cristiana y lo esencial de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Así que este conocimiento del cual habla Pablo no era solo intelectual, sino experiencial. En otras palabras, no es ahora. Hay mucha gente que sabe mucho del Señor en su cabeza, pero no lo practica en su vida. De nada vale. Pero en Roma lo que ellos sabían del Señor era evidente en cómo ellos vivían. Y ahí está la bendición. Estar llenos de todo conocimiento es tener un entendimiento que conduce a una vida piadosa, conociendo la palabra de Dios de tal manera que moldea nuestra conducta. Hay cambio, renacidos de nuevo. Gloria sea a Dios por esta verdad. Y es por eso que Pablo dice, ustedes que están llenos de toda bondad y llenos de todo conocimiento, y es por estas razones que dice, ustedes también son capaces también de amonestarse los unos a los otros. Debido a que su carácter era piadoso y su doctrina era sólida, ellos podían participar en el ministerio mutuo. La palabra griega para amonestar significa advertir, aconsejar o animar a unos a otros. Ellos estaban ayudándose, aconsejando, amonestando, reprendiendo. Esto no está bien, hermano, porque estás viviendo de esta manera, de una manera bíblica y no una manera hipócrita. Y este pensamiento de amonestarnos, de ayudarnos, de aconsejarnos, se encuentra por toda la palabra de Dios. Es el deber de cada cristiano ayudar al otro cristiano, especialmente cuando hay problemas en su caminar o necesitan consejo o necesitan exhortación. Es el trabajo de cada cristiano hacer ese trabajo, es la obra de cada cristiano. Miramos esta verdad realizada en Proverbios 27:17. El hierro con hierro se afila y a un hombre aguza a otro. Afilamos los unos a los otros con el consejo de la palabra de Dios. Y incluso en Gálatas 6:1a dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, llenos de bondad, llenos de ¿qué? Todo conocimiento, aconsejándose a los unos a los otros, ustedes que son espirituales, restauranlo en un espíritu de mansedumbre, ayúdense los unos a los otros. Eso es lo que es la hermanidad, ¿verdad? Si yo lo miro a usted alguna dificultad y no lo ayudo, ¿cómo puedo decir que lo amo como un hermano o una hermana? Sería imposible. Así que en la iglesia romana, el discipulado, escuche, no era solo tarea del pastor. ¿Cómo me gusta decir eso? Amén. ¿Cómo me gusta decir? Otra vez, en Roma el discipulado no era solo tarea del ¿quién? Del pastor. Era el cuerpo ministrándole al cuerpo. Y aquí hay una hermosa imagen de una iglesia saludable, ¿verdad? El cuerpo administrándole al ¿qué? Al cuerpo. Ahí es donde está el poder. Mucha gente dice, sí, que le voy a decir al pastor para que te ayude. No, el Señor te lo puso en tu camino para que tú le ayudes, para que tú lo bendigas, para que tú seas los brazos y los pies y la boca y los labios de Jesucristo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Roma. Bueno, esta es la buena noticia para los romanos. Dice Pablo, lo reconozco, son hermanos, aman al Señor, están llenos de bondad, están llenos, dice, de todo conocimiento, se aconsejan los unos a los otros. Gloria a Dios, dice Pablo, son cristianos. Sé que hay problemas, por eso he escrito, pero es mi trabajo como pastor escribir y ayudarlos, dice él. Pero cuando los miro a ustedes, no los miro como incrédulos, no los miro como personas endurecidas, los miro como hermanos, los miro en Cristo. Ojalá que todos tengamos ojos como los ojos de Pablo. Amén. Entonces, ahora lo va continuando hablando de su propio ministerio en el versículo 15 al 16. Mire esos versículos, el 15 al 16, donde él dice que él tenía un ministerio de gracia audaz. Un ministerio de gracia audaz.
Mire lo que dice, pero le he escrito con atrevimiento. Dice con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo ahora explica su amonestación directa y audaz que él había hecho. Él dice, yo sé que le he escrito con atrevimiento. Yo sé que le dije cosas que son difíciles. Yo sé que a ustedes a lo mejor le dolió un poquito los primeros 10 capítulos del libro de Romanos. Específicamente sé que tuvieron dificultades con el capítulo 9, donde dice, a Jacob amé y a Esaú que odié. Yo sé que eso no cayó bien. Y cuando ustedes quieren, esto no es justo, Pablo, yo sé que mi única respuesta fue, cuidado, ¿quién tú crees que tú eres? La cosa hecha, no le puedes decir al que lo hace, ¿por qué me hiciste de esta manera? En otras palabras, no es nada de tus negocios preguntarle a Dios lo que Él está haciendo. Él hace como Él hace porque Él es Dios y tu único deber es decir que amén y gloria sea a Dios. Yo sé que estas son dificultades. Yo sé que cuando hablé de divisiones no le gustó. Yo sé que cuando hablé de los fuertes y los débiles, eso a lo mejor no cayó bien. Yo sé, escribí con atrevimiento. Soy pastor y tengo un derecho, porque los amo, recordarle de las cosas que ya deben de saber. Amén. No lo hice por enojo, no lo hice por cólera, como dicen la gente por ahí, ¿verdad? Lo hice porque amor y responsabilidad al evangelio. Pablo explica la amonestación. Su autoridad no proviene de sí mismo, sino del llamado misericordioso de Dios en su vida. Dios me llamó a hacer específicamente esto. Así que la valentía, la audaz de Pablo era un deber. Es un deber de cada cristiano, pero específicamente aquí él está hablando de sí mismo como un pastor, como un apóstol. En el versículo 15 aprendemos que la valentía de Pablo no era arrogancia, sino obediencia. Lo hago porque Dios me llamó. Si no lo hago, Dios me va a tomar a cuenta que no hice lo que debo de hacer. Tengo de cuidar el cuerpo del Señor. Él había escrito para, dice él, recordarles verdades que ya conocían, pero somos propensos a olvidar. Dice Pablo, yo sé que para cada cristiano es obvio, aunque no lo quieran admitir, las doctrinas de la gracia. Es obvio que si Dios es soberano, tiene que ser soberano sobre ¿qué? Todo, incluso la salvación. Es obvio que Dios tiene que ser soberano hasta sobre este supuesto libre albedrío. Yo sé que estos son obvios, pero qué rápido queremos pelear contra esas cosas y olvidarnos y exaltar el nombre sobre Dios. Y es mi trabajo como pastor, con el martillo de la verdad, seguir martillando sus corazones. Ese es mi trabajo, dice Pablo. Un pastor fiel debe ser audaz para declarar todo el consejo de Dios, llamar a la iglesia a la santidad y advertir contra el error. Hacemos esto una que otra vez, repetidamente. Esta valentía, esta audacia es un deber dado por Dios a cada pastor. Y dice Pablo, yo he ejercido ese deber, porque temo a Dios más que temo que ustedes se ofendan conmigo. Gloria sea a Dios por esta verdad. Y hermano, si la valentía de Pablo no era arrogancia, sino obediencia, y si nosotros estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros, también nosotros debemos aprender a recibir recordatorios de la palabra de Dios. No solo necesitamos nuevas enseñanzas de la Biblia, si sabemos que la palabra de Dios es nueva cada día, gloria a Dios por ello, sino que necesitamos que las viejas verdades se agraven en nuestros corazones repetidamente. Pastor, sí, yo sé que cuando usted predica, usted siempre va por el evangelio, ¿cómo nos podemos salvar? Cada sermón usted tiene ahí la verdad del evangelio, ya sé, los conocemos. Y yo le diré a usted, gloria a Dios, permíteme predicarlo otra vez, una que otra vez. En mi rol como pastor, un hermano vino una vez a mí y me dijo, tú tienes que aliviar tus mensajes. Esto que tienes que venir a Cristo, va a salir al infierno. Eso ofende a la gente, se están yendo. Predica un poco menos de Cristo y predica cómo podemos caminar bien con Dios. Estaba tratando de ayudar.
ayudar a incurrir el juicio de Dios, creo, porque ese no es el trabajo pastorear. Esa persona ya no está con nosotros porque no podía recibir el consejo de Dios. Malo, no solo necesitamos enseñanza nueva, necesitamos las viejas verdades. Cuando su pastor o un hermano o una hermana sin hipocresía viene a usted en Cristo y le dice la verdad, puede que al principio le duela esa verdad, pero es la gracia de Dios obrando para su bien y usted debe recibirla. Amén. Debe de ponerse a la defensa y decir, ¿sabes qué? Aquí hay verdad de Dios. Pablo dice que su ministerio fue un ministerio de valentía, pero también dice que su ministerio fue evangelio, en el evangelio fue un servicio sacerdotal. ¿Vieron eso? Dice, es un servicio sacerdotal. En el versículo 16 Pablo usa un lenguaje increíble. Él se mira a sí mismo, su ministerio, como un servicio sacerdotal. La palabra en griega es liturgo, que viene la liturgia de esa palabra, de cómo servimos al Señor. Él dice que él ofrece el servicio, pero ¿qué fue el servicio sacerdotal que él ofrece a Dios? Dice, fue la predicación, miren, del evangelio de Dios. Es el único servicio que un sacerdote le puede traer al Señor, es que predicar el evangelio de Dios, predicar la verdad de nuestra necesidad de Cristo. Donde quiera que Pablo iba, él hablaba de Cristo, no solo en general, términos de general, pero específicos. Usted necesita venir a Cristo, sin Cristo no hay salvación. Y sabemos esto porque donde Pablo iba siempre había enojos, siempre había un grupo que lo quería matar, siempre tenía que huir. La ciudad se estorbaban porque él predicaba, ustedes no son buenas personas. Mire, amados, con todo el amor en mi corazón yo le puedo predicar el evangelio, pero el evangelio predicado en amor siempre es ofensivo, porque siempre empieza donde el evangelio de Cristo empezó. Arrepiéntense. ¿Qué significa arrepentirnos? Estamos mal. No nos tenemos que arrepentir si estamos bien, nos tenemos que arrepentir si estamos mal. Y el evangelio empieza con esta verdad. Escuche lo que le voy a decir. Usted está mal con Dios si no está en Cristo. Usted es un pecador, dice Pablo, donde quiera que él iba. Él le decía estas verdades a quién, a los judíos. Ellos que eran bien religiosos y tomaban todas las ceremonias y se vestían de cierta manera y tenían sus túnicas largas y podían citar grandes porciones de la palabra de Dios. Estos hombres súper religiosos que miramos hoy también en día, parecían a la vista de la gente general, estos hombres son santos, mira cómo están vestidos, mira cómo hablan, mira cómo pueden recitar cosas, las costumbres, se sacrifican más que nosotros, dan más que nosotros. Estos hombres realmente están bien porque nosotros queremos creer en una salvación por obras, lo que yo hago. Y era el trabajo de Pablo decir, no es por obras, es por gracia. Te tienes que humillar, tienes que reconocer que eres un pecador, que naciste así, que eres un ciudadano del infierno. Y si Cristo no te salvas, vas a sufrir eternamente. Y puedes practicar toda la religión que tú quieras, toda la ceremonia que tú quieras, puedes vestirte como tú quieras, puedes dar lo que tú quieras, puedes asistir a los servicios que tú quieras. Nada de eso te va a salvar si no te arrepientes primeramente y vienes a Jesucristo. Y Pablo le hablaba a los judíos de esta manera, y claramente había alboroto donde él predicaba, porque estos hombres religiosos y poderosos le ofendía el evangelio. Que él le diga, no importa nada de eso, ¿estás en Cristo? No eres salvo. Puedes ser religioso hasta el extremo, confesándote cuando tú quieras, prendiendo cuantas quieras velas, puedes hacer lo que tú quieras, nada te va a ayudar si primeramente no te arrepientes y vienes a Cristo. Amén. Y Pablo era ofensa tras ofensa con Pablo. El evangelio era ofensivo y sabe que continúa siendo ofensivo, porque el trabajo pastoral, el trabajo mío es decirle a ustedes, si no están en Cristo, ustedes no son buenas personas, son ciudadanos del infierno y sin Cristo no tienen esperanza. Y no me venga con eso, ¿sabes qué, pastor? Tiene razón, no soy una buena persona, me voy a arreglar. Pablo le decía a todos, y yo le digo a usted, no se puede arreglar. ¿Cómo es que algo pecaminoso se puede hacer perfecto? Es imposible. Y si Dios es sumamente perfecto, al extremo más alto que puede haber, perfección absoluta, ¿cómo puede aceptar una o dos buenas obras que usted haga
considerando todo el mal que ha hecho, todo el mal que ha pensado y todo el mal que ha sentido en su corazón. Porque Dios lo graba todo, no solamente las cosas que ha hecho, sino las cosas que hemos pensado y sentidos. Y cuando Dios mira la totalidad de su vida, Dios siendo absolutamente perfecto puede y exige perfección. Pero si Dios no exigiera perfección, si él solo exigiera que usted sea mejor, bueno, más bueno que malo, todos iríamos al infierno aún. Porque ¿cuántas veces usted ha pensado cosas terribles y no la ha hecho? Amén. ¿Podemos decir amén eso? ¿Cuántas veces ha tenido pensamientos? A esta le debo, no debo hacer eso, no, voy a ir a la cárcel, no puedo hacer, ¿verdad? ¿Cómo se lo merece, verdad? Y si Dios nos juzga no solamente por acción, pero por mente y por corazón, todos vamos a ir al infierno. Y aún peor, que Dios exige la absoluta perfección, cumplimiento con toda su ley. Y ahí nadie puede decir, voy a ir al cielo. Pero ¿qué ha hecho Dios en su gran misericordia? Es lo que Pablo dice. Él siempre empezaba con las malas noticias. Ciudadanos del infierno, la religión no le va a ayudar para llegar a las buenas noticias. Pero Dios en su misericordia mandó a su hijo, se hizo uno de nosotros. Él nació, vivió la vida perfecta. Él cumplió con toda la ley de Dios, los 10 mandamientos que ustedes han quebrantado 10 millones de veces en sus vidas. Yo también. Cristo nunca quebró uno de ellos. Fue a la cruz como sustituto perfecto. Tan horrible es el pecado, tan terrible es el pecado, tan grosero es el pecado, que Dios no solamente lo puede perdonar, Él lo tiene que castigar hasta la muerte. Y decidió castigar hasta la muerte a su hijo, Él cargando sus pecados para Él vestirlo a usted de una justicia. La perfección que usted no puede lograr en su vida, Él se la da gratuitamente. Lo viste de Jesús. Jesús lo viste a usted de Jesús, pero que cuando el Padre lo mira a usted, ese es mi hijo, mira, se parece exactamente a Jesús. Hasta que usted no pueda admitir su necesidad, darle la espalda a la religión y a las ceremonias y darle la cara a Cristo, usted no puede ser salvo. No es una buena persona. No importa cuántos testigos usted traiga. Mira, todas estas personas dicen que no, esta es la sal de la tierra, esta persona es una persona buena. Dios conoce su corazón, sus pensamientos y sus obras. Y nadie es bueno delante de Dios. Este es el evangelio de Pablo. Dice, este fue mi servicio, fue la predicación de este evangelio a todos. Con razón, donde quiera que él iba había alboroto. Con razón habían gente que quería matarlo. La ciudad lista para destruirse donde quiera. Porque él donde iba predicaba la verdad de Dios. Pero no solamente el servicio era la predicación, pero mira la ofrenda que él ofrece. Dice, mi servicio fue la predicación, y por el servicio de la predicación pude traer ofrenda a Dios, y mi ofrenda fueron los gentiles mismos. Su misión era presentar a los gentiles creyentes salvados por Dios a Dios como una ofrenda santa y aceptable. Amados, ¿cuál es nuestro servicio? Predicar. ¿Cuál es la ofrenda? Las personas que vengan a Dios por medio de nuestro testimonio, presentárselo a Dios como ofrenda. Pero para que nosotros no nos jactemos mucho, él dice, esa ofrenda tiene que ser santificada. ¿Y quién santifica la ofrenda? Esta ofrenda no fue santificada por los esfuerzos de Pablo, él dice, sino que fueron santificados los gentiles por el Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver ahí? Por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien aparta a los nuevos creyentes, haciéndolos agradables al Padre. La salvación es obra de la gracia de Dios del principio al fin. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Usted dirá, pero usted me acaba de decir, si yo creo, el Señor me salva, entonces yo puedo hacer algo, puedo creer. Sí, razón tiene, pero ¿qué dice la palabra en Efesios capítulo 2? Aún el querer creer viene de una dádiva de Dios. La fe necesaria para pedirle a Dios que nos perdone es dada por nosotros a Dios, para que nadie se jacte en los ojos de ¿quién? De Dios. Así que si usted tiene cualquier deseo de decir, ¿sabe qué? Tengo que arreglarme con Dios. Oh Cristo, perdóname. Sepa que esa es una obra de Dios, por cual darle la gloria a Él. Es lo que Pablo está diciendo. Así que él como sacerdote predicó, trajo la ofrenda a los gentiles que el Señor estaba salvando, y fueron santificados no por la obra de Pablo, sino por la obra del Espíritu Santo. Gloria sea a Dios por esto. Así como Pablo entonces consideraba su ministerio como un servicio sacerdotal, tenemos que entender que todo creyente comparte ese mismo llamado. Sí, el pastor tiene un deber más, pero cada cristiano tiene un deber. Puede que no seamos apóstoles o pastores,
pero estamos llamados a ofrecer, incluso a trabajar por la fe de los demás como sacrificios agradables a Dios. Ofrecer nuestras vidas a Dios y predicar el evangelio donde quiera que vayamos, porque queremos ver almas venir al cielo. Amén. Otra vez, porque queremos ver al inconverso ser convertido, a venir a Cristo. Mi deseo por cada uno de ustedes es que usted esté bien con Cristo. Es por eso que me levanto semana tras semana tras semana a predicar. Lo hace nuestro pastor también. Nos levantamos, no es porque nos gustan los ojos. Usted sabe el tiempo y la preparación que toma un sermón. Más de 15 horas a la semana después que he trabajado. Y la consejería que hago con los hermanos, y el estudio del miércoles, y los estudios el viernes, y los estudios el sábado. Hay a veces que no tengo momentos para mi propia vida. Y lo hago no porque yo quiero que ustedes me miren qué lindo habla el pastor, no sé que hable tan lindo, sino porque mi corazón es que ustedes vengan a ¿quién? A Cristo Jesús. Y estando en Cristo, algunos de ustedes, si no todos, que crezcan en Él y lo amen. Amén. Y ese es el corazón del pastor, ese es el corazón pastoral de Pablo, y fíjate que es el corazón nuestro. Aunque no seamos pastores, tener el corazón de mirar a personas venir, a sacrificar para que otros vengan, a predicar como un acto, un servicio, presentar la ofrenda y dejar que Dios, el Espíritu Santo, la santifique. Como dice Primera de Pedro 2:5, también ustedes como piedras vivas, increíble, ¿verdad? Una piedra es muerta o no tiene vida, pero él dice, ustedes no son piedras, son piedras que vivas, sean edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios que espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén y amén. Pablo nos dice por qué él hace lo que está haciendo en el versículo 17 al 19. La primera parte, él nos dice que el ministerio es un ministerio que debe glorificar a Dios. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. El ministerio de Pablo fue asombroso. Amén. Usted ha leído el libro de los Hechos, estoy seguro. La segunda parte del libro de los Hechos trata de la vida y el ministerio de Pablo. Él tuvo 3 viajes misioneros en que él predicó y cambió el mundo entero por la gloria de Dios. Los resultados fueron increíbles. Miles de personas vinieron al Señor. Miles rechazaron a Cristo. Donde quiera que Pablo fue, gente vino al Cristo, gloria a Dios, y hubo un grupo más grande que quería matarlo. ¿Cuántas veces lo miramos huyendo por su vida? Bajado por una canasta, ¿verdad? Huyendo por su vida, saliendo. Los hermanos sacando a Pablo. Mira que si tú te quedas aquí te van a matar. Porque tu mensaje es ofensivo a los religiosos. Pero el impacto que tuvo Pablo es asombroso, es abrumador. Amén. Es algo increíble. Y nos preguntamos, ¿tenía Pablo derecho de ser orgulloso de su trabajo? Y inmediatamente queremos decir absolutamente no, el orgullo es algo malo, viene de Satanás, para que nadie se gloríe en los ojos de Dios. Pero la respuesta podría sorprendernos. Dice Pablo, yo tengo el derecho, dice, a gloriarme. Y decimos, ¿qué? El derecho a gloriarme, pero solo de la manera correcta y por la razón correcta. Mire lo que él dice, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Pablo no se está gloriando diciendo, mira qué bueno puedo hablar yo. Mira cuánta gente vino a Cristo. Mira qué trabajo he hecho. Yo soy un regalo a Dios. Él no se gloria en sí mismo. Mira lo que yo he hecho. Mira cuántas miles. Él no saca el pecho. Él no tiene sus credenciales. Mira, el que me quiera decir que venga a hablar, porque cuando yo hablo la gente se convierte, es lo que voy a decir. Los milagros fluyen. Yo soy alguien grande. Pablo dice, no me glorio yo en nada de eso. Dice, mi gloria, mi orgullo es ver cómo el Señor ha usado a un instrumento tan feo como yo para la gloria de su nombre. Amén.
mirar que el Señor ha usado a esta vida para traer miles a personas al reino. Y escuche, y nuestra perspectiva, el Señor usó esa vida para escribir 48% del Nuevo Testamento, para escribir la palabra de Dios, usarme a mí, dice él. Me glorieo que el Señor en su gran misericordia puede usar un instrumento defectuoso como mí. Y ahí nos podemos gloriar en el trabajo que hace Dios. Como usted me dice, pastor, ese sermón me tocó el alma, gloria sea a quién, a Dios. Que Él use un instrumento como yo, esa es la gloria de Dios. Los dones que Él da es la gloria de Dios. El entendimiento que Él da para la gloria de quien Dios. Todo proviene de Él y todo sea para gloria a su nombre. Es lo que Pablo está diciendo. La única gloria apropiada para cada cristiano es Jesucristo. El orgullo de Pablo no residía en sí mismo. Observemos a quién se atribuye el mérito. Él dice, en Cristo Jesús. Cualquier exultación, cualquier celebración del éxito ministerial debe dirigirse hacia Cristo, porque solo somos vasos frágiles. Es más, Pablo dice esto en 2 de Corintios. Mire lo que él dice. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué es el evangelio? Un tesoro. ¿De cuál precio? Incalculable. Imagínense, dice, tenemos ese tesoro incalculable, el evangelio, en vasos de barro, que somos nosotros. Vasos de barro, vasos baratos que se compran en el mercadero, y cuando se rompe compras otro vaso barato. No son vasos de importancia. Él dice de barro. No somos vasos hermosos, somos vasos de barro que se quebrantan, se rompen rápido. ¿Quién pone un tesoro de precio incalculable en un vaso de barro que se rompa rápido? Solo Dios. Amén. Solo Dios. Entonces nosotros contenemos este gran tesoro, pero ¿qué somos nosotros? Vasos de barro. Tenemos este tesoro para que la extraordinaria grandeza, no solo la grandeza, pero que la extraordinaria grandeza del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros. Nadie va a mirar un vaso barato y decir, mira qué vaso barato, qué lindo está. Eso no vale la pena. Eso lo compré en el mercado por $1, eso no sirve para nada. Pero cuando abren el vaso y miran el tesoro, el aceite de gran precio, y dicen, pero ¿quién pone este tipo de aceite en un vaso así común como ese? Dios. Y cuando todo el mundo mira el aceite, no le dan gloria al vaso, le dan la gloria al aceite. La gloria va a Dios, el tesoro le pertenece a Dios. Qué grande es Dios, amén. Él usa instrumentos frágiles como usted y como yo. Nosotros tenemos a Pablo en tan alta estima, ¿verdad que sí? El apóstol del apóstol. Le digo un secreto, es mi favorito apóstol. Sé que no debo tener a favoritos, es mi favorito. Cuando Pablo se despide de los ancianos y le dice, no me van a ver de nuevo, y ellos empiezan a llorar y empiezan a llorar. Ay, cada vez que lo leo las lágrimas corren. Yo amo a Pablo, como que está muriendo de nuevo, me parte el corazón. Y cuando yo pienso en Pablo, un gran hombre de Dios, pero Pablo nos dice, yo solo soy un vaso barato, no valgo la pena. El tesoro fue ¿quién? El evangelio fue Dios. Y esa es la apropiada vista para nosotros, amados. Así que, amados, nuestra gloria está en lo que el alfarero perfecto hace con vasos de barro como nosotros. Pablo en otro lugar, 1 Corintios 1, 29, 31, dice lo siguiente: para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Cuántos nos vamos a jactar? Nadie. Y recuerde que hay gente que dice que sí, el Señor trata a todo el mundo, todos los trae al punto de la salvación, y entonces el Señor se va atrás y dice, por favor, escógeme. Si eso fuera verdad, tuviéramos razón para qué jactarnos. Yo soy mejor que esa persona. No escogió a Dios, pero yo sí lo escogí. ¿Vio que soy mejor? Pero en el cielo no va a haber nadie jactándose. En el cielo vamos a decir, todos estamos aquí por gracia solamente. Todos merecemos el infierno. No miraremos a una persona que va al infierno y decir, es lo que tú te mereces. Diríamos, es lo que yo merezco, pero Dios en su gracia y misericordia me rescató a mí. Gloria sea su nombre para siempre. ¿Pueden verlo? Para que la presencia de Dios, ¿quién se jacte? Nadie. Pero por la obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Quién nos salva? ¿Nos salvamos a nosotros mismos?
Absolutamente no. Dice, por obra suya, si no hubiera sido por Dios, todos iríamos al infierno. El cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en lo que Dios ha hecho. Amén. Y es lo que Pablo aquí está diciendo. Así que miremos la evidencia del ministerio de Pablo para traerle gloria a Dios. La evidencia de la obra de Cristo. La confianza de Pablo es basada en la evidencia bíblica. Él habla de lo que Cristo había hecho a través de él. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Bueno, había un objetivo, y era llevar a los gentiles a la obediencia. Pablo obedeció la gran comisión. El objetivo mío era predicar a los gentiles. ¿Y por qué los gentiles? Pablo primeramente siempre le predicó ¿a quién? A los judíos. Cuando ellos rechazaban, los religiosos rechazaban, él se iba a los que no sabían nada y le traía el evangelio, y la mayoría de ellos eran salvos, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué los gentiles? Amados, usted recuerda la historia de Saulo de Tarso. Él estaba rumbo a matar a cristianos, a arrestarlos, a destruir familias, un hombre malvado. Se compara a un dragón que salía fuego de su boca, rumbo a Damasco, porque había destruido casi la iglesia lo mejor posible en Jerusalén y quería ahora ir a Damasco antes que este cristianismo siga creciendo. El Señor lo encuentra, lo humilla, lo ciega para enseñarle que estaba ciego espiritual, lo lleva a un lugar para ir 3 días y noches. Saulo, que se va a hacer Pablo, llorando delante del Señor, no puede comer, no puede tomar, está en agonía espiritual, reconociendo que él estaba equivocado, que Cristo sí es Dios y que estaba él peleando no solamente contra Cristo, pero su pueblo. Y viene el Espíritu Santo y le habla a Ananías. Dice: Ananías, tengo un trabajo. Claramente, Señor, lo que tú quieras. Vete, levántate y ve a tal y tal calle. Habla con un hombre ahí, Saulo de Tarso. Ora para él para que reciba su vista. Y Ananías dice: ahí no voy. Señor, déjame recordarte, ¿acaso tú te olvidaste? ¿Cómo le vamos a decir a los 2007 que se olvidó algo? Pero déjame recordarte quién es este hombre Saulo que se va a convertir, Pablo. Es un asesino. Ha destruido la iglesia. Ha matado a cristianos. Ha destruido familias. Ha dejado niños huérfanos. Ha causado un caos increíble. Ahora viene aquí para hacer lo mismo. Y tú quieres que yo vaya y que yo ore por él y que lo acepte como un hermano en Cristo. No, Señor, ese no. ¿Y qué fue la respuesta divina? Ve, porque instrumento escogido es él para mí. Para traerle el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Pablo dice: el Señor me llamó para este específico trabajo, para predicar el evangelio, para que vean los gentiles venir a Cristo. Y yo le enseñaré a él cuánto va a sufrir por mi nombre. El que causó el sufrimiento ahora va a tener que aprender a sufrir, dice el Señor. Y que mucho sufrió nuestro hermano. Amén. Es algo increíble. Dice, el objetivo siempre fue llevar el evangelio a todos, pero específicamente a los gentiles. Por eso fui llamado, dice él. El medio de llegar al objetivo era predicar y vivir la verdad de Dios. Pablo dice que él predicaba en palabra y obra. En otras palabras, amados, su predicación y su vida caminaban juntos. Y aquí tengo que exhortarlos. Es algo conocer algo de Dios, pero es conocerlo y vivirlo. A mí cuánto me fastidia. Como pastor tengo personas que dicen: yo soy cristiano, pero viven completamente vidas que el Señor sería ofensa para él. No debe ser así. Pablo dice: yo fui a los gentiles porque ahí me mandó Dios y les prediqué con palabra y mi obra, ambas enseñando la verdad de quién somos. Y dice: y tuve dependencia en el Dios. La obra era por el poder de señales y prodigios, por el poder del Espíritu Santo. Sí, amados, Cristo autenticó el evangelio mediante la obra sobrenatural del Espíritu Santo, confirmando la verdad y trayendo a la gente hacia sí. Y sí, la Biblia
tiene tantos lugares donde hay grandes milagros en el Nuevo Testamento. Los muertos abriendo los ojos, los cojos pueden caminar, los ciegos pueden ver. Y rápidamente nos preguntamos, ¿y por qué no ocurre eso en nuestras iglesias? Hay iglesias que creen en esas cosas y es todo lo que quieren ver. ¿Y por qué nosotros aquí no? Bueno, porque nosotros creemos que ese tipo de obra ha cesado. Y si usted quiere hablar más de eso, puede hablar conmigo. Si creemos que el Señor obra, si creemos que el Señor obra milagrosamente, gloria a Dios. Hemos visto a gente que hemos orado, el Señor ha salvado de cáncer y diferentes cosas, glorias a Dios. Pero no creemos en un hombre que tenga el poder ahora de poner manos y que cosas. Creemos que eso ha cesado. Eso fue para la fundación de la iglesia, pero no ha continuado durante las eras. Y hay iglesias que se enfocan en eso. Es fuego, 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 fuego del cielo queremos. No sé si han oído, ¿verdad? Es lo único que quieren ver. Pero su mirada está equivocada, amados. Porque el más grande prodigio, el más grande milagro que se puede ver no es el mar rojo abriéndose, cuando nos gusta leer cosas así. No es el maná que desciende del cielo. El más grande milagro que se puede ver es a un inconverso ser salvado por la predicación de la palabra de Dios. Usted recuerda a Lázaro, murió. 4 días estaba en la tumba. Cristo viene y le dice, abran la tumba. La gente, incluso sus hermanos, dicen, no, Señor, tú no quieres abrir esa tumba. Va a haber una peste, la corrupción, ¿verdad? Decomposición. Se están reventando las extrañas, se están pudriendo, hay lombrices. Señor, tú no quieres abrir esa tumba. El Señor manda que la tumba se abra, la tumba se abre, la peste viene. Todo el mundo se cubre la boca y la nariz y se da unos pasos hacia atrás. Y mi pregunta a usted es lo siguiente. ¿Qué puede ser Lázaro para salvarse, para vivir? Otra vez, ¿qué puede hacer Lázaro para vivir? Lo único que Lázaro puede hacer es seguir podriéndose aún más y más. Seguir apestando más y más. Hasta que no quede nada de él. Sigue siendo comido por las lombrices más y más hasta que no quede nada más de él. Pueden verlo, amados. Un muerto no se puede ayudar en ninguna manera. ¿Está qué? Muerto. Y nosotros estábamos sin Cristo todos, aunque tenemos ojos abiertos, sin Cristo. Si usted no se arrepiente, usted es un hombre muerto. ¿Y usted se va a arreglar? ¿O va a venir al cielo por sus obras? ¿Qué puede hacer un muerto? Podrirse más y más. Y Cristo con ese evangelio audaz como Pablo se pone a la boca de esa cueva con esa peste de muerte. Lázaro, levántate. Y la única razón por que Lázaro se levantó es porque Dios infundió vida. Amén. Y lo que estaba pudrido paró de pudrirse. Y la carne que se estaba toda pudriendo se empezó a hacer carne viva. Y las venas empezaron a unirse. Y la sangre empezó a correr en el cuerpo. Los órganos que ya estaban explotados se compusieron y empezaron a moverse adentro. Las lombrices se fueron corriendo. Y viene Lázaro brincando paso a paso. ¿Por qué? Porque Dios hizo el milagro de traer vida a quien está muerto. Y lo que Cristo hizo actualmente en Lázaro es una lección espiritual por nosotros. Así Él salva a todo pecador. Amén. Y tenemos que entenderlo, porque es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Los grandes prodigios, los más grandes milagros, señales más grandes, es que un hombre que estaba podrido, sin poder tener vida, ahora está viviendo delante de nosotros. Ahora vive verdaderamente. Amén. Así que cuando uno incrédulo, y he tenido varios que me dicen, usted es un pastor, le dice, yo creo en Dios cuando miro un gran milagro de Dios. Le digo, aquí estoy. Me dice, no, un verdadero milagro, aquí estoy. El más grande milagro que tú puedes ver es que yo esté en Cristo, porque yo era un hombre muerto y el Señor me salvó. Amén. Ese es el más grande milagro que puede haber.
Oh, cuando yo mire la mano del Señor en el cielo moviendo, conduciendo una orquesta, ahí entonces voy a creer. No, no vas a creer. Porque Cristo dice una parábola acerca de esto, si se recuerda. Había un hombre rico que se murió y otro hombre llamado Lázaro, no sé por qué todos son llamados Lázaro, que se murió. Uno fue al cielo, vamos a decirle, el otro al infierno. El que está al infierno le dice a Abraham, a Padre Abraham, por favor, manda a alguien que se levante de entre los muertos para traerle el evangelio a mi padre, a mis hermanos, porque no quiero que vengan a este lugar horrible. ¿Y qué le dice Abraham? No, ellos tienen la palabra de Dios. Ese es el más grande prodigio, ese es el más grande milagro que pueda haber. La palabra de ¿qué? De Dios. Que escuchen a la palabra de Dios. No, Padre Abraham, ellos no van a escuchar la palabra de Dios, pero si alguien se levanta de entre los muertos, wow, entonces van a escuchar. ¿Y se recuerda la respuesta de Abraham? Si no escuchan el más grande milagro, la palabra de Dios, ¿cómo van a escuchar el menos milagro? Un milagro de alguien levantarse de los muertos. Amados, no pongamos los ojos en las cosas así. Miremos que lo más grande que hay es la palabra de Dios. Es el milagro más grande que puede conducir a la vida. Es la predicación de la palabra de Dios. Por vasos débiles y frágiles como usted y yo. El tesoro que fluye es el evangelio. Y es el que cambia vida. Ha cambiado a usted, me ha cambiado a mí. Somos milagros caminando. Somos vivos por primera vez. Hablemos de la palabra de Dios. La mayor seña y prodigio es un corazón regenerado por el Espíritu Santo mediante la predicación de la palabra. Amados, todos los demás milagros carecen de sentido si el corazón permanece inconverso. ¿Cuántos milagros le dio Dios a su pueblo y permanecieron duros a la palabra de Dios? Permanecieron duros a Dios y fueron entonces últimamente enterrados en el desierto. Ellos recibieron todos los milagros, el maná, se abrió el agua, tuvo la agua de la piedra 2 veces, la tierra se abrió, se tragó a los que estaban contra Moisés, a Miriam se le dio la lepra, los 10 plagas en Egipto. Ellos vieron todos esos milagros, se quedaron inconversos, dice Hebreos, y murieron en el desierto. Así que no me diga que el milagro salva, lo que salva es la predicación de la palabra de Dios y es el más grande milagro que puede haber. Amados, todos los demás milagros no son importantes. Si la persona se queda inconversa, solo la predicación del evangelio puede rescatar a un pecador del infierno y llevarlo a la familia de Dios. Eso en verdad es el mayor milagro que cualquier otra cosa. Es que usted esté aquí como hijo de Dios. Usted merece el infierno. Aquí está como hijo de Dios. Wow, qué grande es Dios. ¿Puede haber un milagro más grande que este? La salvación de nuestro hermano Isidro, la salvación de nuestro hermano Juan y Oscar, la salvación del pastor Ismael. No puede haber ningún milagro más grande que este. Ciertamente, esto es lo más grande que se puede ver, lo más asombroso. Como dice el libro de los Hechos. Y aquí miramos la palabra de Dios como el más grande milagro. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo le hablaran la palabra de Dios. No milagros. No estaban rogando por milagros. ¿Qué estaban rogando? Por favor, habla la palabra de ¿quién? De Dios. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos, de los proselitos temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles ¿qué? Amados, hablándoles ¿qué? La palabra de Dios. Les instaban a perseverar en la gracia de Dios, que se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír ¿qué? La palabra de Dios. Pueden ver el efecto, el tema central aquí era que no los milagros, sino que la palabra de Dios. Ese es el milagro más grande. Y al final miramos en ese mismo capítulo, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, la palabra del Señor. Gloria a Dios por su palabra que da vida a los muertos. Este era un grande milagro porque en otros lugares rechazaban la palabra de Dios. Este es el milagro más grande que sí. Le dio ojos abiertos espiritual para la palabra de Dios y se regocijaban. Y creyeron ¿en qué? La palabra de Dios. Cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Ese es otro milagro que se estaba difundiendo porque el hombre odia la palabra de Dios.
Así que, amados, miremos cuál es el grande más prodigio que se puede hacer. Es ver a una persona venir a Cristo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Si usted tiene ese tesoro adentro, usted vasos de barros débiles y frágiles, tienen un gran tesoro para derramar a este mundo que grandemente lo necesita. Fue por la palabra de Dios que los apóstoles se la acusaron a ellos. Ellos han llenado a toda esta región de esta doctrina. ¿Qué es la doctrina? De Cristo. ¿De dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Y dice, y trastornaron a este mundo por completo por medio de esta doctrina. No por los milagros, sino por qué. Por la doctrina. Ellos están, y ahora va a quedar nuestra gran ciudad, y este Dios, hasta Dios que adoramos, va a quedar vacío, porque ellos predican este evangelio y han trastornado al mundo. Lo que trastornó el mundo no fue los milagros, fue la predicación de la palabra de Dios, donde el hombre es convertido y es renacido. Gloria sea a Dios. Y ese, si usted quiere leer más de trastornando el mundo, era Hechos 17:6. Vamos a terminar con versículo 19, la segunda parte al 21, donde miramos un ministerio también de santa ambición. Un ministerio de santa ambición. De manera de que desde Jerusalén, alrededores hasta Ilírico, he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Pablo revela la motivación de su obra. ¿Qué fue lo que lo motivó todo? A predicar, a ir por todo el mundo, a sacrificar todo, a ver a personas, a traerle el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? A mirar a los gentiles ser santificados. ¿Qué fue todo? Dice él. Pablo dice, fue una santa ambición dada por Dios de ver a pecadores ser salvos. Y me pregunta a ustedes, ¿usted tiene esta santa ambición? ¿Usted desea ver a los perdidos venir a Cristo? Es una ambición que tomó toda su vida. En el versículo 19 Pablo nos dice que desde Jerusalén hasta Ilírico he cumplido el ministerio del evangelio de Cristo por años y años, en tiempos donde no habían carros, no habían aviones, no habían taxis, no habían Ubers. Pablo se fue caminando por la mayoría de todos y por barco del mar, predicando este evangelio, y difundió el evangelio por toda Asia y casi parte de Europa. Algo increíble mirar. Si observamos un mapa, vemos que desde Jerusalén, el punto de la partida, hasta Ilírico, que ahora es Albania, había una área enorme. Y nos pregunta, pero ¿cómo Pablo cómo es que tuvo este gran ministerio? No fue Pablo, ¿fue quién? Cristo en él. Pablo afirma que había completado su misión principal de plantar iglesias en toda esta región. Pablo no se limitó, escuche, a predicar el evangelio aquí y allá. Él cumplió el ministerio del evangelio, es decir, estableció una presencia duradera del evangelio donde quiera que él iba. Y nosotros tenemos que parar con este entendimiento. Yo quiero, Señor, dame oportunidad de evangelizar. Hoy no me dio oportunidad. No, siempre hay oportunidad de evangelizar. Amén. Creo que cuando pedimos oportunidades, lo que estamos diciendo es, entonces no me quiero sentir culpable cuando no lo hago. Donde quiera que Pablo fue, inmediatamente encontró una sinagoga, entró y vamos a pelear por el evangelio. Amén. Donde quiera que Pablo fue, buscaba a los cristianos y ahí se reunía con ellos y empezaban el trabajo. Pablo no estaba buscando oportunidades. Pablo hacía las oportunidades porque sabía que Dios lo estaba usando. Y amados, tenemos que tener esta ambición en nuestros corazones. Pablo tenía un espíritu evangelizador. Si observamos el mapa, miramos algo increíble. Pablo tenía una ambición piadosa por las almas. Su ambición no era ser un pastor famoso de una iglesia grande y establecida, y esa no es mi ambición, gloria a Dios. Yo no quiero ser un pastor de una iglesia de 4,000 personas. ¿Quién quiere eso? Lo que yo quiero es predicar a Cristo y ver almas ser cambiadas. Él deseaba llevar al nombre de Jesús a lugares de oscuridad espiritual. Y usted vive en una época donde Pablo iba a estos lugares donde nadie había conocido a Cristo, pero aunque estamos en una nación supuestamente cristiana, estamos realmente en un país en oscuridad espiritual. El nombre de Cristo no es conocido en nuestros vecinos.
¿Cuál es la área de misión? La casa al siguiente de nosotros, el trabajo, el compañero. Cuando estamos en la farmacia, está esa gente, esa persona enfrente de nosotros. Pablo deseaba llevar el nombre a lugares de oscuridad. Y esto explica por qué aún no había estado en Roma. ¿Por qué no había ido en Roma? Porque ahí ya tenían el evangelio. Él quería ir donde Cristo no era nombrado. Él quería mirar a personas venir a Cristo. Él dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído entenderán. Así que Pablo entendió que su ministerio se basaba en la palabra de Dios. Pablo cita que él está cumpliendo con Isaías 52:15. Él veía su propia vida y ministerio como un cumplimiento directo de la profecía del Antiguo Testamento. Él miró en Isaías donde se dice, lo mandaré donde no habrán oído para que puedan oír y puedan ver. Y Pablo dice, Señor, aquí estoy yo, mándame a mí, yo iré a esos lugares. Yo cumpliré con Isaías 52:15. Él miraba que el evangelio, el presentar el evangelio, era cumplir con las profecías y las promesas de Dios. Y amado, Dios había prometido que el siervo del Señor, el Mesías, sería una luz para las naciones y que aquellos que nunca habían oído verían y entenderían. Y Pablo comprendió que él era un instrumento que Dios usó para cumplir su palabra. Qué glorioso llamado tenía el hermano. Y la gran comisión nos llama a hacer lo mismo. Tal como Pablo cita Isaías 52:15, dice, el Señor prometió y me está usando a mí, yo soy el cumplimiento de esa profecía, llevando el evangelio. ¿No tenemos la gran comisión? Vayan ustedes a todos los confines de todo el mundo, predicando al Hijo. Amén. La gran comisión no era solamente para los discípulos, es para usted y para yo. Y aquí tengo un punto tan importante y ojalá que puedan ponerme atención unos minutitos más. Y el segundo punto el siguiente es el punto. Tal como Pablo cumplió con Isaías 52:15 en ir y predicar, nosotros cumplimos con la gran comisión cuando tomamos la evangelización seriamente. Amén. Cuando usted testifica, cuando usted habla del evangelio, usted está cumpliendo las profecías y las promesas de Dios. Es algo increíble saber, ¿verdad? Cada vez que usted habla con alguien de Cristo, usted está la gran comisión. El Señor nos mandó, estamos haciendo la obra de Dios. Así que por conclusión tengo unas preguntas. Y la primera para ustedes, ¿cuál es su ambición? ¿Es vivir una vida cómoda? ¿Es llegar a jubilarse? ¿Tener su propia casa? ¿Comprar el nuevo carro? ¿Cuál es su ambición? La ambición de Pablo era vivir por Cristo. Esa debe ser nuestra ambición. Pablo nos ha presentado el corazón de un ministro moldeado por la gracia de Dios. La autoridad de él era un don de gracia para el servicio audaz. Su orgullo residía en la humilde obra de Cristo a través de él. Su ambición era un deseo santo impulsado por la Biblia de dar a conocer a Cristo donde nadie lo mencionaba. Así que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, al igual que los romanos, buscamos ser un pueblo lleno de bondad y conocimiento, ministrándonos unos a los otros la palabra de Dios. Apoyamos y oramos por el ministerio audaz de la palabra desde el púlpito aquí, nuestros misioneros, y que este evangelio salga también de nuestros labios. Mucha gente me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer como iglesia para alcanzar este mundo? ¿Qué tipo de evangelio vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir? No tenemos un ministerio de ir a la calle a predicar. ¿Por qué no lo tenemos? Recibo esa pregunta de varios de ustedes en ambos grupos. Y mi respuesta es siempre igual. No es el trabajo de la iglesia ser evangelista, ese es su trabajo. El trabajo de la iglesia es equiparlos a ustedes para que puedan hacer el trabajo que Dios les mandó hacer. Entonces, si usted quiere ir, ¿cuándo vamos a ir a la calle a predicar a Cristo? Yo le diría ¿cuándo va a ir? ¿Cuándo vamos a predicar? ¿Cuándo vamos a evangelizar a otro? ¿Cuándo lo va a hacer usted? El trabajo de nosotros no es tener un ministerio de ir a casa. Solo un grupo de nosotros somos llamados, los restos de ustedes se pueden quedar sentados y hacer otra cosa. No. El trabajo suyo es la gran comisión. Cada uno de ustedes. Cuando realicemos eso,
No vamos a tener un impacto como lo tuvo Pablo. No vamos a ir por todo el mundo. A lo mejor nadie de ustedes va a predicar como predicó Pablo a miles de personas. Pero sí va a tener un impacto para el reino de Dios. Recuérdense, algunos producen 10, otros 15, otros 20, unos 50 y otros 100. Pero Dios es el Dios que da el crecimiento. Amén. Así que tenemos que entender que mi trabajo como pastor es equiparlo a ustedes con esto, lo que estamos haciendo, trayéndole la palabra. Y ahora es el trabajo suyo, tomar lo que han aprendido y llevárselo al mundo. Ustedes vasos de barro con este gran tesoro. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el trabajo? No sé, ¿cuándo lo va a hacer usted? Porque estamos esperando en la iglesia. Usted es la iglesia. Amén. Usted es el evangelista, cada uno de ustedes. Ese es nuestro deber, es nuestro trabajo. Y déjeme decirle algo. Cuando leemos la vida de Pablo nos podemos, pues sí, Pablo tuvo este gran impacto, pero ¿qué soy yo? Yo no soy nada. Pablo también era nada. Él dice, somos, él se incluye un vaso de barro con ese tesoro. Y recuérdese, si usted lee de los miles de personas que vinieron a Cristo y usted se gloria, dice, mira, como el Señor usó a Pablo. Pero recuérdese que de los miles que vinieron, miles y miles y 10 miles rechazaron. El rechazo al evangelio, escuche, es legítimo. Pablo dice de cerca, dice, para unos somos perfumes de vida que llega a vida, para otros somos la peste de la muerte. Gloria sea a Dios. En otras palabras, y si yo predico, alguien viene a Cristo, es la obra de Cristo, me regocijo en él. Gloria sea a Dios. Y si yo predico y nadie viene a Cristo, es la obra de Cristo, pero ahora ellos es la peste de muerte, porque ahora ellos no tienen excusa delante de quién, de Dios. Si mueren en sus pecados y van al infierno, el Señor va a decir, traje el pastor, te lo puse delante de ti, te predicó el evangelio, lo rechazaste 5 veces, 10 veces, 15 veces, 20 veces, o una sola vez, no importa. Tu sangre está sobre tu propia cabeza. Es legítimo que yo puedo predicar el resto de mi vida, nadie venirá a Cristo, y no soy un fracaso si predico lo correcto. Soy un gran éxito. Y es posible que usted hable con muchas 100 personas y nadie venga al Cristo y usted diga, no soy como Pablo. No, porque Pablo es como Pablo, usted es como usted. Y hay personas que hablan con personas y parece que el Señor los usa y traen 20, 15, 100 personas a Cristo, gloria a Dios. Y hay otras personas que hablan y dicen todo, pero la semilla nunca es desperdiciada. O trae la bendición o la condenación a la persona. Recuérdese el trabajo que dice en el Antiguo Testamento. Usted es solo un portavoz, usted se pone en la pared, usted advierte, y si la persona cree y vive, gloria sea a Dios. Y si la persona no cree y muere, la sangre de ellos estará sobre su propia cabeza. Pero lo que el Señor requiere de nosotros es que hablemos. Hay del que no habla, dice el Señor. Si tú miras el peligro y no les adviertes y ellos mueren, ahora sí voy a requerir que la sangre de ellos sobre tus manos. Pero si usted les advierte y ellos dicen, y se van al infierno, allá ellos. Duele el corazón, pero allá ellos. Y si vienen a vida, gloria a Dios. Yo no aceptaré la gloria por una conversión, pero tampoco aceptaré la culpa por una condenación. Porque todo viene de ¿quién? De Dios. Así que finalmente compartimos. Tengo que hacerle, es que usted quiere compartir la santa ambición de Pablo. Sienten una carga en su corazón por nuestra comunidad y aquellos en el mundo que no han oído de Cristo. Usted mira la profecía de Isaías 52:15 como la profecía que usted también puede cumplir. Mira la gran comisión como algo auténtico que lo ha llamado a usted, le ha dado autoridad, la autoridad de Cristo para predicar. Oh, amados, que Dios nos conceda un ministerio y una iglesia moldeada por su gloriosa gracia. Amén, que nosotros tengamos una ambición llenada de la gracia de Dios. Padre, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por lo que nos has enseñado. Pedimos, Padre, que uses esto para tu gloria. Si hay alguien aquí inconverso, que venga a Cristo, y el que esté en Cristo, Padre, que tú le des una nueva ambición para predicar este evangelio a un mundo necesitado. Hale esta iglesia, Padre, como la iglesia en Roma, en 3 aspectos: llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y llenos de la habilidad de amonestarnos los unos a los otros.
Te damos gracias por todo y pedimos tus manos que nos guíen en el nombre de Jesús.